Los planes distritales tienen que estar preparados para ayudar a la iglesia, para que se cumpla esa intencionalidad. Pero también dije, necesitamos la intencionalidad del que es discipulado. Y eso creo que donde tenemos que trabajar mucho más. Cuando estos discípulos escucharon a Juan decir, he allí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dice este texto que dejando a Juan, pues siguieron a Jesús. Y en el seguimiento de Jesús hay algunos diálogos ahí que encontramos en ese capítulo. Las preguntas, por ejemplo, fueron, ¿a quién buscan? ¿Qué necesitan? Vengan y vean. Primeramente, el cristiano, el nazareno, debe tomar conciencia de que si quiere seguir a Jesús, debe llegar al momento cumbre en el cual decide seguir a Jesucristo. Si nosotros podemos revisar la membresía y el comportamiento de la membresía de la iglesia, algunos de ellos toman la asistencia a la iglesia como algo que les trae beneficio. Si son bendecidos, si Dios les responde a las peticiones, a partir de ahí dicen, bueno, ahora voy a ser parte de esta iglesia. O algunos otros solamente asisten a las actividades de la iglesia o participan con la iglesia en momentos de festividades, en momentos de celebraciones. Y aún hay personas que muy amablemente, muy generosamente, esporádicamente apoyan a la iglesia con ofrendas en algún proyecto, en alguna construcción. Y nosotros en alguna manera nos sentimos como que cómodos y tranquilos con lo que están haciendo. Pero el seguimiento de Jesús para un discipulado intencional comienza por que el discípulo decide seguir a Jesús. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ¿cómo fue que tus discípulos decidieron seguir a Jesús y dejar a Juan? Muy bien, porque Juan ya les había preparado. Escuchen eso. Juan ya había preparado, ya les había enseñado, ya les había hablado del proyecto de salvación. Y entonces cuando les dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ahí está Jesús, ellos entendieron rápidamente, ellos entendieron fácilmente a qué se refería Juan. Yo creo que entonces los pastores, los siervos, los que servimos de alguna manera en la iglesia y que somos parte de este proceso de discipulado desde la gracia, tenemos que ir presentando a Jesús. Tenemos que hablarles de Jesús. Hay algo importante que es bueno compartir. Es que a veces pensamos en que los hermanos nos tienen que seguir a nosotros y de alguna manera agrada, humanamente hablando, agrada si parece que alguien nos está siguiendo, alguien sigue nuestros pasos. En realidad, Juan no preparó a sus discípulos para seguir a Juan. Juan preparó a sus discípulos para seguir a Jesús. Y eso es algo tan importante en el trabajo de DNI, que enseñemos a la iglesia, a los hermanos, a seguir a Jesucristo. De manera que cuando llegue un momento clave, cumbre en la vida, ellos digan como estos dos discípulos, este es Jesús, ese es Jesús. Pues yo sigo a Jesús. Yo voy con Jesús, yo voy detrás de Jesús, yo camino con Jesús. Que finalmente el discipulado intencional es eso, es el seguimiento de Jesús. Pero como dije, la intencionalidad pasa por los programas, los sistemas y las actividades y las acciones de la agencia DNI. Los planes de la iglesia deben tener esa intencionalidad. Pero luego los miembros deben también tener esa intencionalidad. Deben dar su voluntad. Pero otra vez, para eso
necesitamos volver a una expresión que hemos utilizado acá en el distrito. Siendo discípulos, haciendo discípulos. Encontramos un problema. Y no sé si eso pueda ocurrir en espacios de ustedes, en los espacios donde sirven, pero encontramos un problema. Cuando le preguntamos a alguien, ¿quién te discipuló? Nos cuesta, al menos en el caso personal, cuesta demasiado hablar de alguien que hubiese discipulado a Francisco intencionalmente. Por supuesto que la gracia de Dios ha sido tan buena, la gracia de Dios es suficiente, pero intencionalmente un discipulado, uno se pregunta, ¿cómo lo tuve? Quizá algunos de nosotros, como en el caso personal, podemos hablar de discipulado intencional hasta que ingresamos al seminario o al instituto bíblico. Hasta ahí comienza un programa de formación, de cursos y de acciones, y uno siente que ya está siendo formado en este caminar. Pero dentro de la iglesia debería de haber esa intencionalidad de los programas A, B, C, D, E de la iglesia. Y entonces el problema es eso, de que le pedimos a alguien que discipule. Muy bien, nuestro trabajo es discipulado, estamos todos de acuerdo. Nuestro trabajo es discipulado, aceptamos el desafío. Pero cuando decimos que nuestro trabajo es el discipulado, ¿quién discipula? ¿Quién discipula? He estado hablando con los pastores, por ejemplo. Cuando entré a este espacio ministerial, me di cuenta que las asambleas o la asamblea distrital tenía que ser diferente. ¿Por qué? Porque yo asistía a muchas asambleas de distrito en donde los pastores se levantaban con la autoridad espiritual y la autoridad del Señor. Se levantaban y reclamaban a la mesa directiva, le reclamaban al superintendente general, reclamaban a los que estaban en la mesa dirigiendo, al superintendente, los retaban, muchos de ellos con mucho enojo. Y entonces, siempre que ocurrió eso, me pregunté, ¿esto es el discipulado? Entonces, cuando Dios me dio este espacio ministerial, les dije en la primera asamblea, amados pastores, les dije, ustedes están discipulando en este momento. Ustedes están en la asamblea, están discipulando, porque el discipulado intencional no solamente es el cumplir horas de aulas o compartir temas, sino es la vida misma. Entonces yo les dije a los pastores en la asamblea, amados pastores, cuando ustedes toman el micrófono y comienzan a desafiar, comienzan a reclamar, comienzan a expresar muchas veces desde un enojo, una intranquilidad, una molestia, los delegados están aprendiendo, están siendo discipulados. Entonces les dije, no se sorprendan cuando los delegados, cuando los mayordomos, cuando el presidente de MNI, JNI, DNI o algún otro hermano se le exalte y se le oponga y le desafíe y actúe como usted lo hizo en la asamblea, porque él vino a recibir un discipulado en plena asamblea. Y entonces, eso es una manera de decir. Cuando le decimos a alguien, discipule a alguien, pero si está discipulando desde su deficiencia, está discipulando desde su intranquilidad, si está discipulando, bueno, pensemos, desde su desconocimiento. No conocía, no sabía. Entonces, por eso hemos considerado que primero tenemos que ser discípulos para hacer discípulos. Si yo voy a pensar en discipular a otros, si estoy pensando en que Dios me usa para discipular a la iglesia, primero yo tengo que ser discipulado. Tengo que ser ese discípulo. He dicho en DNI que para ser un buen maestro hay que ser un buen alumno. No puedo hablar de ser un buen maestro si no soy un buen alumno. Entonces no puedo pensar en un discipulado intencional, objetivo, voluntario,
si primero yo no soy un discípulo? Yo creo que este punto nos invita a pensar un momento en cada uno de nosotros. ¿Soy un discípulo de Cristo en realidad? Porque me están pidiendo que yo discipule. ¿O estoy discipulando a mi modo, en mi manera, y de repente hasta en mis torpes? Hemos estado hablando del discipulado desde el sendero de la gracia y discipulando intencionalmente. Hemos hablado de que la intencionalidad y la objetividad debe ser desde la agencia de DNI, desde la propuesta de la iglesia, pero también debe haber esa intencionalidad, debemos tener esa intencionalidad con los miembros de la iglesia, porque en realidad el seguimiento de Jesucristo requiere renunciación, sacrificio, entrega, compromiso, y eso solamente la persona lo puede hacer con el Señor. Pero luego ahora, para ayudarnos y continuar caminando en esta temática, el discipulado también debe hacerse para toda la iglesia. Por eso hemos comenzado a utilizar una frase, discipulado total. Porque cuando hablamos de totalidad, estamos hablando de toda la iglesia, desde todo el entendimiento de la gracia, pero también desde todo lo que significa el cumplimiento de la misión de Dios que le ha dado a la iglesia. Entonces, estamos hablando de adultos, de jóvenes y de niños. Es bueno que podamos observar con un poquito más de atención que DNI tiene una plataforma excelente para el discipulado total que estamos hablando, pero también para alcanzar las diferentes edades en diferentes formas y momentos dentro de la iglesia. No solamente pensando en los programas que tenemos, sino pensando en la integración que se da en DNI. Recuerden que en DNI tenemos al presidente de jóvenes como el director del ministerio entre jóvenes, tenemos un director de ministerios entre adultos y en el caso nuestro colocamos ahí al presidente de MNI. Tenemos entonces a los presidentes que vienen y se integran a DNI. Eso es así en el formato distrital y así debe ser o es así en el formato local. Y de esa manera logramos alcanzar a toda la iglesia integrando en DNI los diferentes ministerios de la iglesia. Creo que esto es algo que debemos reforzar en nuestro sistema de trabajo. Como iglesia, como distrito, más como distrito, nos hemos dado cuenta de que quienes movilizan a la iglesia, quienes ejecutan el trabajo, son los presidentes o en dado caso son las agencias MNI, JNI, DNI. De manera que lo que hacemos es integrarlos para que, como digo, finalmente alcancemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a los adultos en el formato de discipulado. Claramente tenemos, por supuesto que tenemos diferentes materiales, gracias a Dios, pero el sistema del sendero en la gracia es algo que nos ha servido mucho y les voy a compartir. En el caso del distrito, lo que hemos hecho es que el material, el instructivo del sendero en la gracia, que es una expresión práctica de la teología de la gracia, lo hemos presentado para la iglesia en temas, y en este caso vamos a ampliar a 40 temas, 40 sesiones, en los cuales oramos 40 días, ayunamos 40 días, involucrando a niños, a jóvenes y adultos, integrando todo el ministerio de la iglesia, del distrito.